Listo. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro curso de residuos sólidos. Uy, algo me falta, espérenme un segundo. Listo, nuestro curso de residuos sólidos. El día de hoy conversaremos sobre la recolección y el transporte. Una vez más les comentaré que en el ámbito municipal o pensando como las personas del ámbito municipal, la recolección y el transporte es un solo proceso, pero desde la visión de este curso sí lo vamos a separar. Les conviene aprenderlo separado para cuando trabajen en el ámbito no municipal. Contenido, bueno, acá tengo que detallar un poco mejor dentro, pero recolección y transporte. Bueno, fotos como la vida misma. Aquí pueden revisar qué es lo que pasa cuando falla la recolección y el transporte de residuos. Hay algunos lugares donde, o mejor dicho, hay algunos países donde a veces hay huelga del servicio de recolección de residuos. Usualmente, bueno, países un poquito más desarrollados que el nuestro, pero eso es lo que pasa. Pues las acumulaciones de residuos generalmente se dan cuando no hay la recolección de los residuos sólidos. Puede ser una situación temporal, como es el caso, esa foto del caso de Italia, pero para muchas personas, especialmente para las personas pobres de las zonas urbanas, puede ser una situación cotidiana. Cuando no existe una forma de recolectar los residuos sólidos o no conoces un sistema cerca de tu casa, pues cada uno de los pobladores tendrá que encontrar la forma adecuada para, o bueno, la forma que mejor vean por conveniente para deshacerse de sus residuos. A veces juntan un poco y lo queman, a veces los desechan a algún lugar cercano o a veces los ponen o los desechan a un lugar que saben que los va a llevar lejos y apartarlos de la vista. Es como esas personas que abren la ventana, botan algo, cierran la ventana
y piensan en su escasísima inteligencia que, como ya no ven el residuo desapareció mágicamente y se fue al mundo de los unicornios y ya no generará ningún problema en el país, en el entorno, etcétera, etcétera. Este es un desagüe de aguas pluviales, es decir, es un aliviadero construido en una parte de la ciudad para llevarse toda el agua de la escorrentía superficial. Y bueno, a la gente se le ocurrió lanzar ahí sus residuos. La recolección de los residuos sólidos municipales es uno de los servicios urbanos básicos. Contribuye al logro de un ambiente higiénico, mejora la calidad de la vida y favorece la salud pública. Los servicios de gestión municipal de residuos sólidos deben ser proporcionados a todas las personas. No basta con prestar servicio a las personas más ricas, ya que el impacto de los residuos no puede ser contenido solamente en ciertos lugares, ¿no? Entonces, el que algunos residentes no dispongan de un servicio de recolección afecta a la población en general y contrarresta el objetivo del servicio, que es el tener un ambiente limpio sin impactos a la salud. Los residuos no recolectados atraen a los vectores transmisores de enfermedades. A menudo, los residuos se queman en vecindarios, generando humo y gases que ponen en peligro la salud y que pueden bloquear los canales de drenaje. Una vez más, recuerden que Lima es un caso aislado. Hay pocas ciudades donde se tiene tan poca lluvia como Lima. Otras ciudades, obviamente más pequeñas, Lima es grandota, tienen problemas y tienen también canales de drenaje pluviales, alcantarillados, rieles, canaletas, etc. Que si se obstruyen, llegarán a generar problemas de inundaciones durante la temporada de lluvias. Por lo general, en los entornos de bajos ingresos, alrededor del 70 a 80% de los gastos se utilizan para la recolección y el transporte de los residuos sólidos. Sin embargo, el servicio a menudo se limita a las personas adineradas o a los distritos con actividad económica o actividad comercial. Es decir, hay contextos donde solamente la municipalidad le recoge residuos a las partes adineradas o a las partes bonitas. Otras áreas, especialmente en áreas pobres, no cuentan con ningún servicio. Esto lo podrían ver clarísimo en Katmandú. ¿Alguien sabe dónde queda Katmandú? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la casilla de comentarios. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por su cultura general y su proactividad. Katmandú es la capital de Nepal. Es un país muy espiritual y es un país muy turístico. Pero las únicas partes limpias de la ciudad son las partes visibles o con algún desarrollo económico. El resto de la ciudad es un... Bueno, me han comentado por ahí
que es con fotos y todo, que es un mugrero. O si cuentan con un servicio, ese es irregular y poco fiable. A menudo el servicio también es muy ineficiente, lo que conlleva al aumento de los gastos, es decir, una limpieza que puede hacerse eficientemente y de calidad con un monto en un lugar ineficiente o corrupto o sin capacidades técnicas, pues se hace por el doble o el triple del precio. Así es que, lamentablemente, en muchas ciudades en vías de desarrollo, la cobertura de la recolección a menudo se mantiene por debajo del 50%. Lo bueno es que como tiene visibilidad, pues es parte de la prioridad política. Es decir, muchos alcaldes, muchos políticos, muchas campañas van a decir lo que dicen siempre, ¿no? Vamos a solucionar la inseguridad ciudadana, vamos a solucionar el problema de los residuos. Y claro, si estás apuntando mucho más arriba, lo que tienes que decir es vamos a solucionar la corrupción, el problema de la inseguridad ciudadana y el tema de la contaminación. Lo gracioso es de que todos dicen lo mismo, pero al final, bueno, ya saben cómo estamos. Objetivo de la recolección y el transporte. Queremos un servicio regular y confiable. Transportar a un lugar de reciclaje o disposición final, y no solo, porque también existen los casos donde la municipalidad lo transporta lejos de la ciudad y lo bota en un botadero o en un lugar cualquiera o en el río, y brindar un servicio socialmente aceptable. Entonces, un servicio regular y confiable debe ser para todos los residentes de las zonas urbanas, así como para las instituciones, pequeño comercio, pequeñas industrias, etcétera, que estén en la demarcación municipal. Incluye limpieza de calles, de los lugares públicos y de los desagües. En este momento, en este contexto, desagües son las canaletas que se construyen al costado de las pistas para canalizar y desaguar el agua de lluvia de la ciudad. Transportar a un lugar de reciclaje o disposición final. El objetivo es recoger los residuos generados y transportarlos a una planta de tratamiento o reciclaje o a un lugar para su eliminación de forma segura. Debido a que es necesaria la colaboración de los propios residentes, el servicio debe ser socialmente aceptable, lo más rentable posible, por más que no sea rentable, y afectar lo menos posible al medio ambiente. Puede ser que piensen que eso es bastante sencillo, solamente compramos camiones, contratamos personas y los mandamos a recoger. Y pues justamente el mundo real se encargará de demostrarnos que absolutamente no. Entonces, por ejemplo, esta es una foto de un vecindario en
Mumbai. ¿Todos saben dónde queda Mumbai? Si no lo saben, porque en realidad sospechaba que no sabían, les dejé ahí abajito el país. Entonces, ¿qué hacen las personas por ahí? Pues han construido sus casas de esa manera. Si han visto películas de la India, con su sábana por si acaso para no llorar, porque son la mayoría, bueno, en esa época eran bien lacrimógenas, pues hay lugares que han crecido de esta manera. Quiere decir que la separación, o lo que nosotros llamaríamos calle, es tal vez de 1 metro, de 1,5 metros. Son como pasajes. Algunas personas, turistas japoneses, llegan a Perú y se dan con la sorpresa, piensan que todos somos de alguna manera millonarios en espacio. Es impensable para ellos que hayan parques cada cierto tramo, que hayan avenidas tan anchas, que hayan carros tan anchos, etcétera. Entonces, son sociedades que han crecido mucho más pegadas y lo mismo su crecimiento pues, urbanístico. Si se dan cuenta, hay una pequeña loma ahí al fondito y encima y al costado de la loma también hay casas. Entonces, en estos vecindarios no puede entrar un camión, no porque lo vayan a robar o quemar, eso más pasa en Brasil, sino que físicamente no entra. Pueden observar que en un barrio como este es prácticamente imposible realizar la recolección de residuos sólidos con un camión. Además de eso, ha crecido tan al azar y de manera orgánica que las callecitas que tenga o los callejones que tenga ni siquiera son rectos. Entonces, bueno, es la situación. Barrio en Caracas, Venezuela. Este es un barrio que ha crecido en laderas de montañas. Varias de estas casas no han sido autoconstruidas, es decir, nadie ha revisado los cimientos, nadie revisó que la base sea firme o sea una piedra que tal vez se mueve, etc. Hay una tremenda construcción en zonas que no son, bueno, como acá cuando nuestros compañeros los peruanos construimos al costado del río sabiendo que el río cada año se desborda y pues inunda todo, ¿no? Es decir, construyes en el río, en la caja del río, en el lecho del río, etc. Entonces, esa situación también es complicada. A veces no hay camino para que ingrese el camión y otras veces la vertical o la subida es tan, caramba, stiff, tan empinada que el, se necesita otro tipo de vehículos. Imagínense en esos cerros donde están las escaleritas amarillas, cómo es que se podrían recoger los residuos sólidos. Los camiones a veces no suben, físicamente no tienen la potencia. Ubicado en una ladera muy empinada con calles estrechas, lo que dificulta el acceso de los camiones de recolección. Con frecuencia, en muchas ciudades del mundo, los barrios de bajos ingresos se encuentran exactamente en las zonas de más difícil acceso. Aunque también tenemos ese fenómeno, no sé si pasará en otros países, donde la gente más o menos rica también trata de irse a lugares lejanos y de difícil acceso, para no juntarse con la chusma. Bueno, seguimos.
Esto es Johannesburgo, en Sudáfrica. ¿Todos saben dónde queda Sudáfrica? Ese es fácil. Bueno, Sudáfrica, aparte de sus problemas sociales, raciales y herencias coloniales complicadas, pues sí, sur de Sudáfrica, está en la colita de Sudáfrica. En este caso, si se dan cuenta, hay edificios bastante modernos, hay calles y avenidas rectas y anchas, entonces sí podemos tener camiones. Pero son zonas desarrolladas de oficina, como San Isidro, y la congestión vehicular, es decir, el tráfico pesado, se hizo conocido con el Mundial. Estos suscriptores, ¿Mundial de qué deporte? De fútbol será, ¿no? Desconozco de esas cosas. Bueno, lo siento, así como sé mucho de contaminación y residuos sólidos, no sé absolutamente nada de deportes. Me imagino que una con otra, ¿no? Imagínense todo el espacio que pudo ocupar el fútbol en mi cabeza, lo ocupan temas técnicos de residuos. O y de contaminación de aguas y bueno, demás. Por tanto, debido a esta variedad de situaciones y patrones de los asentamientos humanos, hablando en forma general, no como en Perú, que asentamiento humano es sinónimo de tres estrellitas con una arriba o cosas así, ¿no? Asentamientos humanos en el término de donde las personas deciden vivir. Es fundamental que la recolección y el transporte se adapten a cada realidad. En ciudades con tal variedad de vecindarios, con frecuencia es necesario dividir la recolección de los residuos en dos etapas. Recolección primaria, con un punto de recolección, y recolección secundaria y transporte. Es muy útil, es un poco más eficiente, es un poco más barato y es bastante más difícil de implementar, como veremos en las siguientes diapositivas. La recolección primaria da servicios en los vecindarios con vehículos más pequeños, sencillos y adecuados. Es decir, tienes una pequeña flota de diferentes tipos de vehículos, no necesaria ni obligatoriamente motorizados, que entran a los lugares difíciles y luego tendrás ciertos puntos donde hay un intercambio y todos los vehículos pequeños le darán su contenido a un vehículo más grande. No confundir con la transferencia en una planta de transferencia. Esto es solamente una subdivisión dentro de la recolección. Por ejemplo, eso sí, no se burlen de mis dibujitos porque son dibujitos de estas no son de unas clases que tomé en Holanda, estas son de unas clases virtuales que tomé de un instituto suizo. Ya ven que a niveles de altísimo nivel internacional no interesa tanto como dicen ahora, no ser flashy, es decir, los últimos gráficos 3D, sino interesa mucho más entregar la idea fácil de entender. Tenemos a su izquierda poblaciones, a veces complicadas o con diferentes características específicas. Tenemos la recolección primaria. Las personas pueden caminar con sus bolsas hacia un punto. Las personas pueden darle a bicis, motocicletas, triciclos motorizados, carretillas o vagones jalados por personas o animales, o a movimiento por animales, ¿no? Tracción animal. Eso irá
a puntos intermedios de diferentes tamaños, del tamaño adecuado, y hay una recolección secundaria donde llegue el camión a esos puntos y ese camión lo lleva al tratamiento adecuado o a la disposición final adecuada. Si hablamos o recuerdan de nuestro concepto de planta de transferencia, la planta de transferencia estaría por acá, en medio de esta flecha, porque la transferencia interrumpe, o bueno, es un hito en la línea del transporte. Lo mismo que les acabo de explicar, pero antes, como no grababa mis clases, los alumnos tenían que tenerlo escrito para imprimirlo y estudiarlo. Los residuos recolectados se depositan en un punto de transferencia o recolección donde se almacenan en contenedores más grandes. Entonces, tenemos ciertos sistemas que son retirados y reemplazados por un contenedor vacío, es decir, hay sistemas donde llega un camión con un contenedor vacío, descarga el contenedor vacío al costado del contenedor lleno, carga todo el contenedor lleno en la parte de atrás, en la carreta, y se va. Y hay otros sistemas estacionarios, por ejemplo, en donde los contenedores llega un camión y todos los residuos que están dentro del contenedor se tienen que vaciar a otro lado. Y luego dejan el mismo contenedor ya vacío en el mismo lugar. A mí me gustan mucho más los primeros, pero los dos tienen ventajas y desventajas técnicas logísticas. Un ejemplo, no les he puesto acá el intercambiador, ¿no? Bueno, ya no importa. Un ejemplo del segundo sistema son los contenedores soterrados, que tanta publicidad y tanta fama tuvieron. Primero los pusieron en San Isidro, luego quiso Miraflores, quiso Surco también tiene. Bueno, sirven para lo que están diseñados, pero no es que sean tampoco la gran cosa. Una vez más, aquí está separado. Los primeros son contenedores en el mismo sitio y habrá tiempo, habrán recursos invertidos en sacar los residuos para llevarlos al camión. Y también están el segundo tipo de contenedores que tranquilamente pueden ser colocados, jalados completos por el camión y se puede ir camión. Este de acá abajito, solamente como comentario, le decimos camión intercambiador. En realidad su nombre es camión roll-on o camión roll-on, roll-off, porque estas cosas rolean rolean para adentro, para afuera, etc. Este de acá le dicen camión multibucket y es uno que tiene como que un columpio por acá. Y este es el conocido, famoso y ya no tan usado acá, camión baranda. Luego los residuos se transportan con un vehículo más grande a una planta de reciclaje, de tratamiento o de eliminación. Aquí tenemos un esquema con una recolección primaria en una pequeña carretilla en un barrio de Dar es Salaam. Uy, tengo que borrar los nombres de los países para preguntarles. Bueno, Dar es Salaam en Tanzania. Dar es Salaam tiene una universidad bastante famosa. Por si acaso, no me acuerdo en qué eran súper conocidos. Creo que en ecología de lagos y ríos, o sea, en ambiental también, en temas de contaminación de ríos y lagos. Pero Dar es Salaam es una universidad muy conocida. Esta carretilla puede llegar a zonas con muy mala infraestructura vial. Aquí hay una carretilla instalada sobre un triciclo que además le han puesto su división. Podrías tener división para
inorgánicos orgánicos, o para reusable no reusable, o para residuos en general, y al costadito lo que me parece valioso, ¿no? Entonces el recolector usualmente va apartando metales que son los que tienen mayor precio de cambio, pero si encuentra buen PET u otras cosas también. También hay vehículos pequeñitos, pues este de acá debe ser del tamaño de un motocar de esos que abundan tanto cerca de bueno, de los mercados, ¿no? Pero aquí está, 3 ruedas, tiene un pistón hidráulico para levantar la tolva como si fuera un volquete, y estos se usan en Managua, Nicaragua, la ciudad donde las calles no tienen nombre. Aunque cuentan que ahora sí ya le han puesto nombre a las calles. ¿Por qué nos interesa tanto si es vaciado hidráulico o no? Porque, como les he dicho varias veces, la logística cuesta, el tiempo cuesta. Entonces, apretar un botón y que se levante la tolva y bote todas las bolsas cargadas a un lugar adecuado es mucho más rápido que pagar a 2 personas para que en media hora saquen todas las, se suban y saquen todas las bolsas y etcétera, ¿no? Al pistón hidráulico no le pagas ni el sueldo, ni la movilidad, ni el seguro, ni los accidentes, ni todo lo demás, y no se queja. Donde el espacio y la infraestructura vial lo permiten, es posible ofrecer un servicio de recolección directa, como pasa en varios lugares de ciudades grandes como Lima, Perú. Si es que ven un camión compacta o un camión recolector pasar por su puerta y tienen la hermosa comodidad de sacar los residuos para lanzarlos al camión o dejarlos un poquito antes para que personas lo hagan por ustedes, ya es un pequeño lujo. El servicio de recolección puede presentar diferentes modalidades. Por ejemplo, autoentrega. Autoentrega, obviamente, y no es cuando cada generador va a entregar los residuos al camión recolector. Esto ahorra a la municipalidad mucho dinero en operarios. Lo que no ahorra es en calidad del servicio, porque las personas no tienen la menor idea de cómo hacer bien las cosas. Algunos, como ya sacaron los residuos de su casa, los pueden llevar pateando. Algunos, que se creen que son muy fuertes, pueden lanzar el residuo y obviamente en su imaginación ya estaban en nivel Saya 3 y el residuo iba a ir hasta el camión. El camión estaba ahí a 2 metros, ¿no? Pero lo que hacen es lanzarlo y que la bolsa se caiga a la mitad, se rompa y los residuos queden regados por ahí en la pista. Casualmente lejos de la puerta de su casa, así que se dan media vuelta y se van nomás. Situaciones no tan deseables también son abuelitos o abuelitas que con muy buena intención y mucho cuidado van a querer llevar su bolsa hasta el camión. Entonces va a pasar media hora hasta que la abuelita pues baje de su tercer piso poco a poco, lleve la bolsita y la deposite con mucho cuidado dentro del camión para que nada se caiga. Profe, pero mi abuelita es campeón en lanzamiento de bala y bolsa de basura. Bueno, hay excepciones. Tenemos modalidad puerta a puerta y modalidad en la acera. A ver, déjenme ver si lo tengo desarrollado. Uy, a veces se cuelga un poco esto. Ah, sí, lo tengo desarrollado. Entonces pasamos a las siguientes diapositivas. Autoentrega no es un tipo de recolección, ya que depende de los propios generadores que lleven sus residuos a un punto de recolección. Podría ser el camión, o como les comenté en una clase anterior,
puede haber un punto coordinado de almacenamiento donde todos van a llevar sus residuos. Puerta a puerta, el recolector, no el chofer, sino los operarios, llaman a cada puerta para que los vecinos les den sus residuos. Es también más lento. Había una época donde el camión tenía un metal doblado y comenzaban a golpearlo con otro metal doblado. Entonces, cuando tú escuchabas que sonaba talán, talán, talán en la calle, tenías que ir corriendo, bajar con tus residuos y lanzarlos al camión o dárselos al único operario que estaba por ahí. Porque se pasaba el camión y te quedabas con los residuos. Pero eran otras épocas. A la gente le daba vergüenza quedarse con sus residuos y le daba vergüenza lanzar sus residuos por ahí sin que nadie los viera para deshacerse de ellos. En la acera, este de acá es el que es más conocido para nosotros. Los residentes dejan sus residuos en la acera para ser recolectados. Esta modalidad en la acera se puede dar también coordinando con los, se puede dar también, es decir, no es obligatorio, pero se puede dar también coordinando con los vecinos una hora. Entonces, vecinos, por favor, saquen sus residuos de 8 a 9 o de 8 a 10. Yo ya sé que con la puntualidad peruana a las 10:30 se van a acordar. Entonces, como planificador, hago que mi camión pase a las 11. Si fuéramos un país súper puntual, les dices a todos, saquen su residuo a las 8 y a las 8:30 pasa el camión recolector y ya está todo limpio. Algunos de mis ex alumnos caen en la depresión y me dicen, profesor, entonces no importa que haga todo súper bien o haga los modelos de otros países o me invente un super modelo, porque todo depende al final de que las personas respondan y las personas no responden. Y lamentablemente no los puedo consolar, pero traten de hacer siempre lo mejor posible en la situación en la que estén. ¿Qué podemos hacer? Si les decimos a la población no contaminen y la población contamina, o le decimos a la población quédense en sus casas que van a morir y la población sale. En cuanto a la frecuencia del servicio de recolección, un aspecto importante es un servicio regular para que todo el mundo sepa cuándo va a pasar, que sea aceptable para todos los residentes o para los residentes, no 100% todos estarán de acuerdo tal vez. Esto es especialmente importante si se espera su colaboración. Necesita estar en casa cuando pasa el camión. Si tienes la modalidad que tú tienes que sacar el residuo solo cuando pasa el camión o tienes que esperar a que te toquen el timbre para sacarlo, si es así, entonces va a complicar la agenda de las personas. Todo eso se tiene que considerar. Si se trata de una recolección en la acera o en los contenedores, el horario puede ser incluso nocturno. Esa es una gran evolución que se dio hace unos cuantos años porque en la noche hay menos tráfico vehicular, menos congestión, pero además de eso, el frío de la noche evita un poco los olores y la descomposición rápida de los orgánicos. Discúlpenme unos segundos. Listo. La combinación de un alto contenido orgánico y un clima cálido y húmedo requiere una recolección frecuente, ya que los residuos se pudren rápidamente y generan malos olores muy rápido. En climas tropicales y ciudades tropicales selváticas atraerán rápidamente vectores.
En ese caso se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda la recolección diaria o interdiaria. Si los residuos son separados por los residentes, es decir, tenemos algún programa de segregación que es obligatorio en Perú, por si acaso, para todos los generadores, entonces la recolección de las fracciones inorgánicas o reciclables pueden ser menos frecuentes. Es decir, puedo recoger los orgánicos todos los días y los inorgánicos, pues, cada sábado. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, etc. No tenemos que olvidar que parte del manejo de los residuos sólidos también tiene que ver con la limpieza de calles, lugares públicos, con aglomeración de gente, el concierto de Daddy Yankee y esas cosas, ¿no? O Daddy Yankee ya no está de moda. ¿Qué cosa estará de moda ahora? Bueno, no importa. Imagínense un artista conocido por ustedes, ¿no? Porque yo sí estoy totalmente desactualizado. El barrido manual de calles requiere una gran cantidad de mano de obra, pero puede lograrse con una tecnología muy sencilla. Sin embargo, depende si el equipo puede manejar la realidad. Es decir, puedes comprar el Super Master Buster Duster 2, pero si tus calles no son rectas o tienen mucho hueco o son de tierra o son muy chiquitas o etcétera, no va a servir. Hay que analizar primero si el equipo es eficiente para este tipo de trabajo. Además de eso, requeriremos EPPs. Lo mejor serían uniformes brillantes para la visibilidad en el tráfico vehicular. Se preguntaban por qué los uniformes son de esos colores, justamente por eso, para que sean fácilmente divisables. Puede ser que los salve de accidentes, puede ser que prevenga accidentes en la noche o en lugares de poca visibilidad o mucha confusión, y también como yapa, como un buen bonus, si estás supervisando, rápido puedes encontrar si es que está barriendo o está escondido ahí en una esquina, pues haciendo hora. Guantes para la protección de las manos, gorro para la protección del sol o del frío y mascarilla para protegerse del polvo. Muchos de los trabajadores no quieren usar mascarilla, entonces apenas empiezan su ruta, se ponen la mascarilla en el mentón, o se ponen la mascarilla en la frente, o se ponen la mascarilla escondida debajo del sombrero. Pero es mejor usar mascarilla y protegerse del polvo que estar enfermo por cosas inherentes a tu trabajo, ¿no? Si el polvo te enferma y eres un barrendero municipal, siempre vas a estar enfermo. Se requerirá también la coordinación con el camión recolector. Las rutas tienen que intersectarse de preferencia cuando tu bolsa o tu carrito chiquito esté lleno. Así lo vacías en el camión y sigues trabajando. Consideraciones generales, una vez más, para los planificadores urbanos. Las soluciones en forma de prototipo o receta normalmente no son viables para una sola ciudad. Es decir, no podemos, bueno, pueden si quieren, no funciona copiarnos lo que hace cualquier otra ciudad. Si conseguimos ciudades parecidas o realidades parecidas, podemos tomar un prototipo de base, pero tendremos que adaptarlo a la realidad específica de la ciudad. Todas las ciudades son diferentes.
Por ejemplo, una forma de enfocar para recolección y transporte es el análisis específico de cada área de la ciudad. Es decir, tenemos ciertas zonas con características diferentes o difíciles y nos ponemos a pensar qué tipo de vehículo de servicio es el más apropiado para esta zona. Aquí en mi diapositiva he puesto más apropiado y factible, porque otra cosa puede ser que encuentren el más apropiado y el más apropiado cuesta pues unos $500,000, y soluciones no tan apropiadas pero igualmente útiles, un poquito menos eficientes, pueden ser desarrolladas con tecnología local. El objetivo de un servicio de recolección es la entrega de un servicio regular y confiable para la población urbana. Dado que es necesaria la colaboración de personas generadoras de residuos, es importante que haya una relación de confianza entre los beneficiarios y el proveedor de los servicios, es decir, entre los generadores y la empresa operadora o la municipalidad. Importancia de la recolección y transporte: calidad de vida, protección de la salud, protección del ambiente. Calidad de vida. Se degrada rápidamente la calidad de vida cuando vivimos entre residuos. Entonces, para proteger la salud y el ambiente de las personas, han habido unos estudios que se hicieron en Colombia, no me acuerdo si en Medellín, cuando el alcalde era Mocus. Este señor, un poquito peculiar, a veces me recuerda un poco a Farid Matuk. Era una persona que no era político, era, pues, no sé, tal vez como nosotros, más un ingeniero, más un filósofo, bueno, filósofo no tanto, ¿no? Pero, bueno, era un especialista de su campo. Y él comenzó a hacer ciertas medidas que a todo el mundo le parecían que no, pues si ningún otro alcalde hace esto, ¿tú por qué estás haciendo estas cosas tan raras? Lo que hizo fue llenar la ciudad de flores, por ejemplo. Donde había tierra, flores. Pasto y flores, flores y pasto. Estudios posteriores descubrieron que bajó la criminalidad, bajó la violencia. ¿Por qué? Porque vivir en un lugar bonito y verde parece que hace que la gente sea menos violenta y tienda menos, no sé en qué porcentaje, si les interesa tendrían que buscar los estudios en internet, pero tienda menos a la violencia, asaltos y demás. A ver, uno de mis suscriptores me pregunta, ¿dónde, profe? El alcalde Mocus fue alcalde, me parece que de Medellín, Colombia. Pero hay varios estudios que hablan acerca de cómo la mejora de una zona que era pura tierra, convertirla en pura flores, logró disminuir quejas de violencia, de robos y demás cosas. ¿En Colombia tienen casos interesantes? Sí, la verdad que sí. Creo que los colombianos también son un caso. Tienen varias complicaciones y tienen varias salidas creativas también. Bueno, ¿qué más? No, calidad de vida. Una persona tiene un mejor respeto de sí mismo al vivir en un área limpia. Protección de la salud, relacionado con la protección de la salud, con la protección a largo plazo del ambiente, etc. Y la última importancia por la protección del ambiente. Está relacionado con la protección frente a los peligros naturales a corto plazo. La acumulación de residuos en canales, canaletas, tuberías de desagüe y demás aumenta las inundaciones en las ciudades. No nos va a pasar en Lima, pero seguro que han visto videos y casos donde las ciudades tienen 1 metro de alto de agua y las personas están, pues, caminando contra la corriente o a favor de la corriente, sumergidos hasta la mitad del cuerpo en agua. Optimización. La optimización de los residuos, de la recolección de los residuos sólidos, tiene dos objetivos principales. Optimización, vamos a
llamar o a visualizar cuando nos han pedido consejo, pero ya existe una recolección en el sitio de alguna manera. Los objetivos principales de una optimización son mejorar la calidad del servicio a la comunidad y reducir el costo, que sería excelente. Datos de 17 ciudades europeas. Bueno, como Europa es un continente tan plano y están tan bien conectados, pueden tranquilamente intercambiar datos y comparar. Entonces, les cuento, en algunas ciudades, un camión atiende a 4.700 personas. Esos son unos 500 hogares, 600 hogares, ¿no? En otras ciudades, exactamente el mismo camión atiende a 15.000 personas. Toneladas recolectadas por empleado de recolección al mes. Algunas ciudades logran que sus trabajadores de limpieza recolecten cada uno 30 toneladas de residuos. Otras ciudades hacen o logran, a ver qué dice por acá, las mejores 5 bibliotecas públicas fueron construidas en lugares con alto nivel de delincuencia y pobres, lo cual generó un efecto positivo significante. Interesante. Me acuerdo del efecto Google, pero bueno, otro día les comento. Toneladas colectadas por hora. Algunas ciudades colectan media tonelada por hora y otras ciudades colectan 3.5 toneladas por hora. Quiere decir que el estándar no es uniforme. Imagínense si los trabajadores de esta ciudad, donde los trabajadores logran recolectar 125 toneladas al día, se mudan a trabajar a esta ciudad, la ciudad de los más lentitos. Harían su trabajo, si trabajan 8 horas, harían su trabajo en 2 horas. Lo mismo, si los trabajadores o si el sistema de la ciudad más trabajadora fuera transportado igualito a la ciudad menos trabajadora, harían el trabajo de 8 horas en 1 hora y 10 minutos. Entonces, bueno, hay sus bemoles, ¿no? Es decir, tiene ciertas variaciones significativas. Profesor, pero un bemol no es tan significativo. Bueno, en la armonía total, sí. Entonces, hay grandes... Uy, no les he traducido esta parte. Bueno, no importa. Hay grandes variaciones en la eficiencia. Una buena organización es mucho más barata. Malos o malas elecciones o ninguna elección es más caro. Lo claro es de que, viendo estas 17 ciudades, la mayoría de ellas, todas las que están de la mitad para acá, pueden mejorar en alguno de sus indicadores. Es decir, hay algún gran potencial de reducir costos. Oh, acá creo que sí lo traduje. Hay una gran diferencia entre la eficiencia entre las diferentes ciudades, de 1 a 3 o de 1 a 7. En Suiza, solo en el mismo país, dividido en cantones, como ustedes conocen, se encontraron diferencias de 1 a 10 por habitante, o en un pueblo entre 80 comunidades. Es decir, había una pequeña ciudad que hacía todo a la misma calidad por un precio,
y otra ciudad que hacía todo el manejo, la misma calidad, por 10 veces el mismo precio. Las ciudades que presentaron la mejor eficiencia, en general, primero habían, con mucha humildad, decidido analizar la realidad. Es decir, quiero datos reales. No es cuando los jefes, los políticos, los superiores en general, te dicen, quiero un informe que diga que estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces, algunas ciudades más bien dijeron, queremos un informe muy detallado de la verdad. ¿Qué está pasando? Segundo, habían aceptado cambiar sus hábitos. Bueno, no lo puedo estereotipar completamente, pero hay, por ejemplo, hábitos de las personas, no sé si de las poblaciones, de hablar cualquier tontería y después gastar muchos recursos mentales, exprimir las neuronas para tratar de justificar y buscarle excusas a lo que dijeron. Pues algunas de estas ciudades no hicieron eso, sino que aceptaron que podían haber muchas cosas mal o muchas cosas mejorables y decidieron cambiar sus hábitos. Tercero, no basta solamente con saber qué hay y querer cambiar los hábitos, tienen que comprometerse a un camino. Es decir, puede ser que hay un país súper indeciso y hay 3, 4 formas de manejar la economía. Lamentablemente, para que el país funcione bien, tiene que comprometerse en una sola forma de manejar la economía. No puede cambiar cada 2, 3 años, no puede decir que no, que sí, que no. Ya esta forma, pero le quito esto y le pongo de esta otra. Es decir, no puedes caminar 3 o 4 caminos al mismo tiempo. Bueno, sobre todo si todos se alejan uno de otro. Y finalmente, algo que lo vi con mis propios ojos en empresas privadas, habían empresas que funcionaban bien, buenas empresas internacionales y todo, llega cualquier persona de fuera y lo que hace es implementar la organización que estaba más o menos, pero implementa una visión del trabajo y automáticamente los gastos se achican, las ventas, la eficiencia de la gente sube. Por ejemplo, estuve una vez trabajando en una empresa donde había personas que trabajaban de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Y así había sido la empresa los 4 años anteriores. Hubo algunos cambios, hubo algunas concesiones, hubo unas cuantas pruebas, y ahora esas personas, bueno, ya hace como 6 años, 7 años, están trabajando de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Se mejoró la eficiencia y están produciendo lo mismo. Si pudieran producir lo mismo y salir 3 de la tarde, qué felicidad. Bueno, a nadie le gusta estar haciendo hora si su tiempo valioso lo puede usar para cualquier otra cosa y ya completó lo que tenía que completar. Profesor, subliminalmente nos está diciendo que no tonteemos en su curso y estudiemos rápido todo lo que tenemos que estudiar. Sí. Seguimos. Por el contrario, las ciudades con una eficiencia baja estaban trabajando como siempre se había trabajado. La ciudad había cambiado, tal vez había crecido, tal vez se había modernizado, pero el sistema se mantuvo exactamente igual. Se hacían las cosas, se pueden comprar más camiones, se pueden hacer más rutas, pero si no has analizado si tu sistema necesita una evolución o sigue o está bien así, pues finalmente podrías quedarte al mismo nivel antiguo de siempre. ¿Cómo proceder? Pues para optimizar lugares que ya están funcionando, tenemos que estudiar tranquilamente, es decir, tal vez ni siquiera encontramos algo muy importante que mejorar al inicio,
sino que tendremos que humildemente ir a buscar datos, mirar cómo funciona todo, lo mismo que se hace cuando uno mira cómo está dándose el manejo de una empresa, una universidad, etc. Y buscaremos principalmente cómo reducir el tiempo de recolección, cómo reducir la distancia recorrida por la recolección, cómo optimizar los camiones, cómo mejorar la gestión. Y acá tenemos un gráfico que tampoco se los he traducido. Bueno. A ver. Oh, disculpen. Tendré que agrandarlo, creo, porque no lo leo acá en ventana. A ver, haremos el intento. Entonces, tenemos 4 pedazos de esta torta. Reducir el tiempo de carguío o de recolección, reducir la distancia recorrida, mejorar el tiempo de los camiones y mejorar el manejo. Bueno, se los leo y luego lo leemos en extenso. Reducir el tiempo de carga de recolección. Depende, pues, si hay tachos, si necesitamos tachos más grandes, si necesitamos compactar los residuos, tal vez no es bueno tener un camión baranda, sino nos toca ya tener camión compactador, tal vez no. Y para no demorarnos en la recolección, también evitar las horas pico de congestión vehicular. Para reducir distancia, mejorar la ruta, lo que hicimos en el taller anterior. Usar caminos principales en la medida de lo posible. Reducir el número de puntos de recolección. No es lo mismo un camión que para en todas las puertas que un camión que para solamente al comienzo de cada cuadra. Optimizar el tiempo de los camiones. Tenemos que tener mantenimientos preventivos para que el camión siempre funcione bien y no se malogre. Que hayan turnos. Así el camión puede funcionar 2 o 3 horas al día, descansa un rato y puede seguir funcionando. Puede estar 6 o 7 días a la semana. Y tener estaciones de transferencia para que los camiones pues sean más efectivos con su tiempo. En el tema de manejo, sería bueno tener cada vez reglas más claras, buena supervisión y reportes, entrenamiento y buena comunicación. ¿Cómo proceder? Vamos a recolectar y analizar los datos para conocer la ciudad y analizar los servicios actuales. Muchos estudiantes que solamente llevan un cursito rápido o algo muy veloz de residuos piensan que la caracterización nos ayuda a conocer cómo funciona todo. Y no es verdad, la caracterización es solamente la mitad del problema, de la información. La otra mitad es cómo fluyen, cómo se manejan los residuos. Desarrollar una nueva estrategia. Para eso vamos a tener que desarrollar una estrategia de recolección para reducir el tiempo de carga y el tiempo de llenado del camión. ¿Por qué creen ustedes que se prefiere los camiones compacta? Pues una de las cosas más importantes del camión compacta es de que lo puedes cargar ahí abajito nomás. El camión baranda necesita que el operario o los operarios lancen los residuos por encima de la baranda para que entren al camión. Esos pueden ser de 7 a
50, bueno, no tengo ahorita los datos, de 7 a 50, de 7 a 60 segundos más por cada bolsa. Imagínense cuántas bolsas recogen al día. Puedes estar hablando de 1 hora más, de 2 horas más de trabajo solamente por estar lanzando. Lanzar las bolsas hacen que a esas personas se les cansen los hombros, se les cansen los brazos y poco a poco van a tener ciertas bolsas que van a rebotar en el borde y van a caer. Van a tener que caminar hasta allá, recoger la bolsa de nuevo y volver a lanzarla. ¿Qué más? Podemos aumentar el número de contenedores, que son mucho más económicos que comprar camiones. Podemos utilizar contenedores grandes en lugares estratégicos, como mercados o centros comerciales. Sería un sueño hecho realidad que haya un contenedor para orgánicos al costado del mercado y de verdad la gente del mercado solamente ponga orgánicos ahí. Imagínense, sería lo máximo, la bomba. Usaremos camiones lo más grande posible, si es que obviamente la situación así lo amerita, es decir, si es que tiene las calles para ellos, ¿no? Podemos mejorar la flota con camiones tecnológicos, con sistema de carga y compactación, como los camiones compacta. Podemos también reorganizar las rutas y los horarios para evitar el máximo tráfico y recolectar pues en el centro de la ciudad durante la noche, que es donde están todas las oficinas, la congestión y demás, y en los suburbios durante el día. En el tema de rutas hay varios softwares de autor, es decir, lamentablemente no son abiertos, no son gratuitos y hay que pagarle a la empresa para que puedas usarlos, aunque hay muestras gratis por 10 días, por 30 días, pero hay softwares que ya te hacen el ruteo eficiente si le das el plano de la ciudad. A veces, algunos de estos solamente necesitan el plano de la ciudad del Google Maps, del Google Earth y ya. Como los datos también pueden estar en raster, logran analizar las rutas óptimas. Queremos reducir las distancias recorridas por los camiones, optimizando las rutas de recolección con el fin de tener a todos los camiones a su capacidad máxima al final de la ruta y con el fin de reducir tiempo y kilómetros. Lo sabrán mucho más los ingenieros de logística, los ingenieros industriales, etc. Si hiciste trabajar un camión y el camión termina el recorrido lleno, quiere decir que hizo un buen recorrido. Si termina el camión a la mitad, quiere decir que has desperdiciado toda esa gasolina, toda esa ruta, todo el tiempo de los operarios y el chofer, y solamente has hecho trabajar al camión a la mitad de lo que podía, es decir, la mitad de su potencial. Es como si yo les diera muy poca información, les dijera, igual no se preocupen, todos van a pasar, y no les enseñara prácticamente nada, es decir, los dejaré a la mitad o a un cuarto de su potencial y nunca podrán despertar su tercer ojo, no podrán afilar la espada de su cerebro, no podrán sacar las garras ingenieriles que son buenas para defenderse después en el mundo real. Bueno, en el mundo profesional. Intentaremos, si es que es posible, limitar la recolección de residuos sólidos en las calles principales para reducir el número de puntos de recolección. En varios lugares, por ejemplo, hay zonas de comas que son tipo invasión, tipo pueblo joven, donde el camión pasa por la avenida que está ahí abajo. Entonces todas las personas tienen que bajar con su basura y dejarlas en la avenida, que es donde va a recoger el camión. Eso le conviene mucho a la municipalidad porque ya no tiene que perder el tiempo en hacer que el camión trate de subir, o si es que no hay forma de subir, que el camión que
hay algún operario con una carretilla o algo que pase por ahí. Intentaremos limitar la recolección de residuos sólidos en las calles principales para reducir el número de puntos de recolección, evitando el sistema de recolección a domicilio. El sistema de recolección a domicilio no es muy eficiente. Definiendo un máximo para la distancia que los ciudadanos necesitan recorrer para llegar a los contenedores. Por ejemplo, si a cualquiera se le antoja un sanguchito, una pizza y puede caminar 1,5 cuadras hasta la carretilla a comprarse su antojo, también podrían caminar 100 o 200 metros para dejar sus residuos. Como les comenté en clases anteriores, esto ha pasado en algunas comunidades peruanas, sobre todo de la selva, creo que era Chachapoyas, San Martín, no sé, y la gente ya se acostumbró. La municipalidad está un poco más contenta porque por fin le alcanza un poco el dinero para la recolección, pero la gente lo toma de manera social y se encuentran mientras van caminando, dejan sus residuos, chismean un poco de lo que está pasando en el barrio, se saludan y luego regresan. En tiempos de COVID no sé cómo estará eso. Vamos a optimizar el tiempo de uso de los camiones. Para esto necesitaremos organizar una manutención, no, ese es para alimentos, ¿no? Un mantenimiento preventivo de los camiones, de los contenedores, para reducir la frecuencia y la duración de las averías. Lo mismo, en las empresas privadas hay jefe de logística, jefe de maquinarias. Es una persona que tiene un tablero, un cronograma, bueno, entre otras cosas que hace, se estudia para estas cosas también, jefe de flota y otras cosas, tienen un cronograma que dice cuándo le toca cambio de aceite, revisión, cambio de llantas, cambio de batería, revisar si se le estará picando tal cosa, o si no, cada cierto tiempo hay que hacer una soldadita, parchar algo al contenedor de metal, porque el óxido, no ven que ustedes que los lixiviados de los residuos orgánicos son ácidos, entonces el óxido u otras cosas van deteriorando todo. Mientras tengamos eso, un mantenimiento preventivo, todo podrá seguir funcionando. Se demora un poquito, pero si haces trabajar a tus camiones o a tus máquinas todo el día, todos los días, vas a ganar algo, pero en un momento va a haber una avería y tendrás que parar todo. Con este sistema nos estamos vacunando en salud, estamos previniendo que no hayan este tipo de accidentes, errores de la logística que nos pueden llevar a acumular problemas. A veces me escucho en mis clases y me doy cuenta de que digo mucho Vamos a operar en 2 o 3 turnos por día. Vamos a operar 6 o 7 días por semana. Todas estas decisiones se toman de acuerdo a cada una de las realidades de la ciudad. También podemos decidir si operamos fuera de los centros urbanos en las horas punta o si creamos una estación de transferencia para los transportes largos. Y si organizamos transportes con camiones más largos, más grandes, más económicos, de 40 toneladas, los famosos camiones madrina. El siguiente punto es mejorar la gestión del servicio. Para eso tendremos que definir nuevas reglas para el sistema, definiendo deberes de los ciudadanos, deberes de las empresas, y deberes de los equipos de recolección. También es importante tener una buena supervisión del servicio. Solamente podemos mejorar lo que estamos midiendo. Entonces, es importante organizar una buena supervisión del servicio durante la noche, durante el día, con un reporte adecuado de los datos
más antiguos, es decir, los datos originales, y usar esos datos poco a poco para ir mejorando el servicio. Tenemos que organizar una instrucción básica del personal para que estén capacitados. Tenemos que organizar campañas de comunicación para informar a la comunidad acerca de los cambios del nuevo servicio, los horarios del nuevo servicio, las nuevas reglas, los deberes de los ciudadanos, tarifas, etc. En algunas ocasiones, el servicio puede ser realizado por una compañía pública o por una compañía privada. En cualquiera de los casos, hay que tener una planificación, una supervisión y mejorarla de a pocos. Ejemplo de una optimización llevada a cabo en Shkodër, en el norte de Albania. El caso número 1 era cómo era la recolección original. Se sobreponían a algunas rutas, algunos camiones pasaban por el mismo lugar o tenían las mismas zonas y no se llegaba a todo. Se hizo un reruteo, igual las avenidas largas nada más. En Europa, estimados alumnos, las ciudades son pequeñas. Lima es una de las ciudades más grandes y desordenadas que hay. En lugares más avanzados las ciudades no son tan grandes. Hay muchas más ciudades, están perfectamente bien conectadas, pero las ciudades son pequeñas y más fáciles de manejar. La situación previa era muy deficiente, solo una parte de la ciudad recibía el servicio. Al implementar una solución razonable, podemos mejorar el servicio a llegar al 100% de la población y reducir a 40% los costos del servicio, solamente con el cambio de ruteo. El desafío fue organizar el servicio y la supervisión e implementar nuevos contenedores en la cantidad suficiente y en una buena posición, y organizar la mantención de los camiones y de los contenedores. Este es un tema muy divertido, tiene que ver con algoritmos, tiene que ver con SIG, tiene que ver con un montón de cálculos interesantes y estratégicos. Lamentablemente no sé dónde se enseña acá en Perú. Tal vez tendríamos que preguntarle a algún ingeniero de logística, que también existen. En este segundo ejemplo, se ve una tabla donde se pueden trabajar el uso de los camiones. Es decir, nos conviene que los camiones estén, si ya los compramos, si ya son nuestros, nos conviene que estén trabajando la mayor cantidad del tiempo posible. Nos conviene hasta cambiar de chofer, es decir, si el camión o la maquinaria es muy buena, podemos cambiar de chofer 2 o 3 veces, pero hacer que el camión trabaje pues todo el día, por ejemplo. En ese análisis de barras podemos ver los tiempos utilizados para cada actividad de los camiones durante el día. Primero tenemos en qué está usando los tiempos y luego podemos tratar de variar algunas de las actividades a ver si mejora la distribución, la eficiencia del uso de la maquinaria. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una cosa, ejemplo un poco sacado de los pelos, pero ¿qué pasa si normalmente tenía mi camión que trabaja en la mañana, el chofer para a almorzar, almuerza 1 hora, hora y media, y luego regresa a la ruta y va recogiendo? Podría ser más eficiente que trabaje más temprano, que llegue a almorzar a la 1, 1 y media, le dé las llaves a otro chofer, él se ponga a almorzar tranquila sus 2 horas, hora y media, lo que le toque, y el otro chofer inmediatamente agarra el camión y lo pone a trabajar. Tendríamos más horas de camión al día
con el mismo camión. En este análisis podemos ver los tiempos y utilizarlos para cada actividad de los camiones durante el día. Con el análisis mostraremos dónde podríamos reducir los tiempos mal utilizados. Nos interesa aumentar los tiempos del camión caminando por la ciudad recogiendo residuos y no nos interesa los tiempos del camión pues que está, no sé, dando vueltas, saliendo, llegando, haciendo paradas innecesarias, etc. Para mejorar el tiempo de recolección de los camiones y para así hacerlo más eficiente. La idea es que los camiones deben trabajar la mayoría del tiempo durante la noche y durante el día. Bueno, como les decía, ¿no? Optimizar todo el día la máquina. Y que al final de la ruta la carga del camión se encuentre en un 100% antes de ir al vertedero. Pasos para seguir optimizando. Elegimos una estrategia clara, calculamos el costo y el presupuesto, definimos la tarifa correcta y tendríamos que tener un buen sistema de recolección de la tarifa. En conjunto, el análisis de la planificación, la ruta, los tiempos, etc., permiten mejorar la forma con la que estamos usando el tiempo, ¿no? Los camiones, los recursos, etc. Después, se tiene que proponer una estrategia clara para poder cambiar, mejorar la situación actual, tal vez diferentes escenarios y lograr que sea aprobado por las autoridades. Se debe ser claro acerca de los servicios, si son públicos, privados, las frecuencias, tipo de contenedor, máximo de distancia de servicio a la comunidad, etc. Así como yo a mis alumnos les pido que me digan cuando hacen la caracterización y el análisis del manejo en la UNTELS, número de tachos, material de los tachos, tipo, color de los tachos, viene con bolsa, no viene con bolsa, de qué volumen es, etc. Es importante evitar la multiplicación de diferentes servicios y enfocarse en un servicio básico con un costo lo más bajo posible. Nos decidiremos por una estrategia y no vamos a estar pues tratando de gastar recursos en otras estrategias, en otra, etc., ¿no? Como les decía, nadie puede caminar 4 caminos diferentes al mismo tiempo. También es importante evitar soluciones extravagantes como son propuestas por el mercado. Es decir, oh, mira, tú tienes plata y quieres salir reelecto, yo te vendo contenedores soterrados. Ah, ya, yo compro, pues. Es importante analizar y tratar de poner la solución. Bueno, desde el punto de vista técnico, ¿no? El punto de vista y el mundo político es diferente. Si en algún momento quieren que yo les enseñe de política, es otro precio. Digo, es tan complicada la política y no tiene a veces que ver con el sentido muy común que tal vez requieran conseguirse a otro tipo de profesor. Es importante desarrollar un enfoque paso a paso para a la par con los recursos financieros disponibles de las comunidades. Es importante desarrollar un buen cálculo de costos y presupuesto anual para que las autoridades tomen sus decisiones con un año de anticipación, considerando las posibilidades verdaderas del financiamiento. Después tenemos que definir las tarifas y un sistema de recaudación. ¿Por qué? Porque si la gente no te paga y tienes morosidad del 80%, pues por más que hayas hecho todo bien y hayas calculado muy bien tus costos, no vas a tener dinero. En conjunto, el análisis de la planificación de la ruta, el análisis de los tiempos, permiten paso a paso la reorganización del uso de los camiones con el fin de maximizar el tiempo de recolección para cada camión. Eso sí, por favor, no vayan a cualquier municipalidad a decir, por favor, yo llevé clases con el profesor Velarde, pásame tus rutas, ahorita las mejoro y te ahorro cientos de soles. Normalmente,
Bueno, no normalmente no. En varias municipalidades, los que son jefes del servicios a la ciudad, recolección de residuos, etcétera, tienen años ahí. Y como tienen años ahí en el rubro, cada día, cada mes, cada año han estado mirando, han estado escuchando a los choferes que dicen, oye, y si mejor me meto por esta calle, no ahorro tiempo, y sus rutas están medianamente optimizadas. Igual se puede mejorar, pero no es que estén hechas un completo desastre y van a llegar ustedes a salvarlos y van a caminar sobre el agua y van a convertir el agua en vino. Pues no. O tal vez sí. No lo sabremos. Sin embargo, queremos asegurar los servicios de recolección a todas las personas. Para eso, a veces es necesario utilizar enfoques que no son óptimos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista ingenieril, pero sí logran llegar a prestar el servicio a toda la población. En conjunto, el análisis de planificación de la ruta y el análisis de los tiempos permite paso a paso la reorganización de camiones, de la logística, para maximizar el tiempo de recolección para cada camión. ¿Qué pasó acá? Sí, es importante asegurar que los servicios de recolección de residuos sean suministrados a todos, independientemente de los costos. El no tener un servicio de recolección afecta a un público más amplio que solamente los que no quieren o no pueden pagar. Y esa contaminación visual, biológica y demás contrarresta el objetivo del servicio. La recolección en ciertas áreas puede ser extremadamente exigente. A veces hay una infraestructura de camiones muy limitada, a veces hay carriles muy angostos, a veces hay contenedores. Me falta algo, ¿verdad? Bueno, contenedores que no están sellados, bueno, etcétera, ¿no? Disculpen, caminos, ¿no? Caminos muy limitados, carriles angostos, no están sellados, es decir, son de tierra, etcétera, o algunos están desteñidos. Una solución para la recolección en estas zonas difíciles es la recolección que vimos en 2 pasos. Primero, por el vecindario con vehículos adecuados de tecnología más simple, y luego un camión más grande se lleva el contenedor del punto de recolección central. Por ejemplo, este es un recolector de Pakistán. ¿Alguien sabe dónde queda Pakistán? A mí no me pregunten, de Pakistán no estoy muy seguro. Pensé que quedaba cerquita de Irán, pero ahora que lo pienso creo que queda un poco más arriba. No estaba ni cerca de Albania ni cerca de Macedonia. Bueno, no importa. Este carro de recolección de Indonesia. Las personas caminan, agarran esto de acá como un rickshaw tailandés y lo llevan. Aquí esta persona, mucho más ingeniosa, bueno, los diseñadores mucho más ingeniosos han puesto una pared que se desmonta. Esto es en Costa de Marfil. Para los que les gusta hablar en francés, creo que en francés es Côte d'Ivoire. Como puede ser removida, es mucho más fácil lanzar los residuos y ya cuando están muy llenos, recién pones la pared y vas poniéndolo por encima. Como les decía, eso ahorra tiempo y esfuerzo. Los neumáticos que les ha puesto son anchos y están llenos de aire para que sea mucho más fácil rodar por estas calles. En Warangal, India, tenemos este diseño con su separador. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en ello, pero en este preciso momento, en diferentes lugares del mundo, como estas fotos que les estoy enviando,
hay muchos estudiantes tratando también de aprender sobre residuos sólidos. Es interesante saber que hay más personas tratando de aprender cosas para hacer la vida un poco mejor. Acá hay un triciclo de recolección en Bangalore, India. Una característica es de que como pone acá sus 3 barriles, puede poner residuos segregados y también puede simplemente tumbar un barril y botar los residuos al lugar de recolección, de disposición final, etc. Un vehículo motorizado en la India, van lanzando los residuos y las bolsas, luego las taconean hasta que están pues más o menos llenas. Uy, ¿qué pasó acá? Esta conversión no me funcionó bien. Bueno, esperarán unos segundos mientras trato de colocar esto mejor y se los leo lo más posible de que el PDF que tengan también esté así. No es no necesariamente porque yo genero por un lado el PDF en blanco para amigable a impresión para los alumnos que les gusta imprimir y por otro lado este de fondo negro, es decir, no son exactamente el mismo que le he quitado el fondo, o sí, ya no me acuerdo que fabricaba varios. Esta cosa se fue. Listo, mucho mejor. Ya, ahora sí. La versión que les había comentado en Managua, Nicaragua. Todos sabemos que Managua es la capital de Nicaragua, así que no diré más. Bueno, este es un tipo de camión backloader. No, esto está... Oh, otra vez discúlpenme, esto no está bien. ¿Dónde está el otro? ¿Está por acá? No. A ver. Qué raro, se me ha movido la foto, no la encuentro. Bueno. Les decía, este camión técnicamente lo conocemos como backloader. ¿Y por qué backloader? Porque se carga por la parte de atrás. Tiene amplias ventajas, como es que no tienes que hacer esfuerzo para lanzar las bolsitas por arriba, puedes inclinar acá tu tachi, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y puede tener su pistón de compresión hidráulico. Cuentan las historias que alguna vez habían camiones que solamente tienen la compuerta y no tenían el pistón de compresión, pero el pistón de compresión hace que puedas guardar más residuos dentro. Tenemos un camión compactador front loader. Este camión compactador se usa principalmente en Estados Unidos, seguro que en otros lugares también, lo he visto en Estados Unidos, lo podrán ver, lo podrán ver en... Un momento, por favor. Lo podrán ver seguro en algunas series o películas. Y tenemos este tipo de contenedores que tienen orejitas a los costados o a veces tienen unos cuernos a los costados. Hay unos ganchos que van a enganchar el contenedor, lo van a elevar hasta acá arriba y cuando está por acá arriba, el movimiento
de medio giro, semigiro, va a hacer que los residuos caigan acá. Y hay un pistón que va a ir compactando los residuos. También tenemos un camión compactador side loader, que la verdad muy personalmente es lo que me encantaría para esta avenida que tenemos frente a la Untels. Podríamos poner contenedores ahí y el camión pasa y en un ratito recoge todo en vez de que haya una montaña de residuos cada vez que salgo. Este es un contenedor side loader y side loader quiere decir que tiene el lifter, el elevador de tachos a un costado, ¿no? Side costado, loader que carga. Bastante interesante. Antes les digo hace poquito porque yo lo veía por mi barrio, se usaban camiones baranda. No habían llegado o no había dinero o estaban muy caros o no estaban todavía disponibles para Latinoamérica los camiones compactadores. Se usaba camiones baranda sin ningún problema. La ley no te obliga a un tipo de camión. Es más, muchos alcaldes, gente que trabaja ahí y que no ha tenido cursos de nada, de residuos o de algo, piensa que la solución a todo es comprar más camiones compactadores, cuando la solución a todo es siempre buscar el vehículo más adecuado para cada situación. Este es el camión que se llama camión intercambiador, también le dicen camión roll-off o camión roll-on. Su nombre completo es camión roll-on roll-off. Lo interesante de este camión es de que así como puede cargar contenedores, se manda a fabricar o se hace, por ejemplo, una plataforma. Entonces puede llevar una plataforma como si pudiera cargar cosas encima. A veces carga un contenedor cerrado con una puerta al costado y puede usarse de furgoneta. A veces carga un tanque de agua y puede usarse como camión de agua. Bueno, es súper versátil en lo máximo. Bueno, personalmente me gusta. Camión multibucket. No hagan caso del logo, trato de no hacerle publicidad a las empresas. Este camión no es de Perú. En Perú, la empresa Disal no tiene camión multibucket. Solamente en Chile tiene camión multibucket. La empresa Cajas Ecológicas me parece que es la única que tiene camión multibucket en Perú. Entonces, la idea del multibucket es de que tú puedes llevar 3 contenedores acá arriba, vacíos. Vas a algún lugar, dejas uno, continúas, dejas otro, continúas tu ruta, dejas otro y regresas cuando ya el primero está lleno, lo cargas, te lo llevas a transferencia o disposición final, luego regresas con este u otro camión, agarras el siguiente que esté lleno y agarras el siguiente que esté lleno. Es otra solución ingeniosa para el tema de logística. Un camión HIAP, también le dicen que tiene una pluma o camión pluma. Esto se manda a hacer, tú lo compras. Compras un vehículo cualquiera y puedes pedir que te pongan el HIAP, corren un poco tu carreta y acá ponen el brazo. Este es un camión madrina. ¿Cuántas llantas tendrá? 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12 y 4 por 3, 12. 24, unas 22 llantas tal vez. Este camión es el camión en el cual los camiones compacta en la planta de transferencia van botando sus residuos y cuando este está lleno es el único que hace el trayecto largo. La recolección primaria tiene la ventaja de que representa en general un enfoque simple. Puede ser fácilmente adaptada a la topografía específica, a los caminos locales y a las condiciones normales pues, de la pista, carretera, trocha, etc. Es un servicio muy cercano a los clientes, es decir, también es social y políticamente estratégico.
Con frecuencia los residentes pagan por este servicio de recolección, sin embargo, la recolección primaria, esa que les conté con un vehículo adecuado, pequeñito para pericotear por las calles, no tiene suficiente potencialidad para hacer transportes largos. Los residuos sólidos son transportados a un punto de recolección que será vaciado por un sistema de recolección secundario. Y listo, con eso terminaremos la teoría del día de hoy. Un poco de bibliografía. Este es un curso interesante, estaba gratuito en varios idiomas, inglés, francés, alemán y creo que ya lo pusieron en japonés. Y este es un documento que, bueno, yo lo encontré en inglés, pero un hábitat me parece que vota siempre los documentos en 3 idiomas, inglés, francés y español, por si les interesa. Un hábitat es la rama de las Naciones Unidas que trata sobre hábitat, la convivencia y el desarrollo de las urbes. Existen varios institutos, por ejemplo, deben haber escuchado alguna vez de la UNESCO. La UNESCO es de las Naciones Unidas, la ramita que tiene que ver con educación. Y la misma UNESCO tiene varios institutos, ¿no? Tiene un instituto de agua, un instituto de planificación urbana, un instituto de salud. Bueno, no hagan caso. Y eso será todo. Si desean, pueden poner algunas preguntas o comentarios mientras dejo de proyectar esta clase de teoría, que hemos terminado prácticamente a la hora. Profe, no fue la hora. Sí, yo sé, me paso que cuando me emociono hablo más. Listo, una vez más yo. Cerraremos esto. Y bueno, procederé a dejar de grabar la clase de teoría.